Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Farid Cruz y en esta oportunidad les venimos a hablar de algunos temas relacionados en contabilidad como lo son las transacciones contables. Inicialmente en la actividad 1 nos encontramos con la compra y venta de mercancías y esta lo podemos relacionar con la cuenta de proveedores. Vamos a ver. Acá tenemos las transacciones contables de la compra y venta de mercancías. Y en resumen, podemos decir que no todas las compras a crédito de bienes y servicios que realice la empresa se deben contabilizar en una cuenta de proveedores o 2205, como lo indica el PUC. Es la cuenta utilizada para realizar las compras realizadas a crédito por la empresa, compras que harán parte de nuestro inventario. La cuenta de proveedores tiene una relación directa con el objeto social de la empresa, de modo que cualquier compra relacionada con el objeto social de la empresa debe ser contabilizada en una cuenta de proveedores, como lo evidenciamos en este caso. Cuando se hace una compra que no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa, esta debe ser registrada en una cuenta 23, como lo son los costos de algunos gastos o inclusive propiedad, planta y equipo. Entonces podemos ver aquí las transacciones contables, unas de contado, unas a crédito y unas pagadas 50% de contado y unas 50% a crédito. Entonces podemos decir que nuestra compañía tiene como objeto social, inclusive llamado la primera línea, la compra y venta de productos electrodomésticos o tecnológicos. Entonces podemos decir que cualquier material o elemento necesario para la comercialización se contabilizarán en una cuenta de proveedores. Pero si esto sucede, o sea, si sucede todo lo contrario, se deben registrar en unas cuentas por pagar. Por otro lado, también tenemos los servicios públicos, servicios de pago de agua. Acá está la causación del servicio de pago de agua, el servicio de pago de energía y línea telefónica. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la contabilización de los honorarios. Vamos a explicar qué son los honorarios. Es una prestación o un pago que se da a una persona por realizar un servicio. ¿Cómo se contabilizan los honorarios? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la contabilización de los honorarios. Bueno, decimos que se lleva la cuenta número 511030, que son los honorarios por asesorías financieras. Específicamente habla de un pago de honorario a una contadora. Decimos que son 4 millones de pesos. La retención en los honorarios es aplicada por el 11%, en este caso serían 440.000 pesos. El impuesto de industria y comercio sería 9.66 por 1000. En este caso serían de 38.940. Bueno, acá verificamos que son las sumas iguales. ¿De dónde sacamos este porcentaje? Este porcentaje lo sacamos de la tablita de retención en la fuente. Acá buscamos honorarios. Acá está, honorarios. Es el 11% que se aplica. Eso varía según la retención. Bueno, ¿cómo lo causamos? Venimos a la 233525 honorarios por servicios. Acá. Se aplica acá. Y contra una 111005, que son los bancos nacionales, sumas iguales. De esta manera causamos los honorarios. Vamos a ver un ejercicio de créditos financieros. Aquí tenemos, por ejemplo, de honorarios por 2.500.000, retención en la fuente, que también se aplica por el 11%, 9.66 dividido en 1000, que es el RTICA, los honorarios, sumas iguales. Vamos a ver un ejercicio de crédito. Obligaciones financieras. Las obligaciones financieras son las solicitudes que hacemos a los bancos de préstamos. En este caso vamos a aplicar una de 150 millones de pesos. Los intereses anuales del 4.2% contra los bancos. Acá debemos realizar una tabla de amortización donde nos da el valor capital, los intereses, el tiempo. Aplicamos la fórmula. Venimos al periodo, dice que son 180 meses. Gastamos 180 meses. Para saber si nos quedó bien, acá debe quedar en cero siempre. Acá debe quedar los 150 millones de pesos. Entonces, decimos que en el primer periodo se realiza un pago
1.611.000. Los intereses sobre el saldo, ¿cómo lo sacamos? Cogemos el saldo anterior por los intereses. De ahí sale. Acá tenemos la amortización, que es el pago, primer pago, por los intereses sobre el saldo, menos el interés sobre el saldo. Acá sacamos la amortización. Y el saldo dice que es el saldo anterior menos la amortización. Así sucesivamente, si le aplicamos la fórmula, tenemos el saldo, intereses sobre las cesantías, tenemos el saldo anterior por el interés. Acá en la amortización tenemos el pago, los intereses sobre el saldo, y en el saldo tenemos el saldo menos la amortización. Hola, mi nombre es Neidy Arciniegas. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la nómina y sobre la cotización de un leasing financiero. Como primero, el salario mínimo vigente está en 908.526 y un auxilio de transporte de 106.454. Este auxilio de transporte solamente cubre hasta 2 salarios mínimos. Ya la persona que su sueldo sea mayor a 2 salarios mínimos ya no tiene derecho a este auxilio de transporte. A partir de 4 salarios mínimos, el trabajador debe hacer un aporte al fondo solidario pensional de un 1% sobre su salario. Un salario integral se calcula a partir de 10 salarios mínimos en adelante, y esto se puede dividir en dos: un 70%, que es la base en la que se puede en la que se calcula la base para seguridad social, y el otro 30% que corresponde a lo prestacional. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que estas personas dentro de su salario tienen las prestaciones incluidas como cesantías, prima e intereses de cesantías. Solo las vacaciones el empleador está, digamos, como obligado a pagarle a estas personas. En cuanto a lo que es deducible para el trabajador dentro de su nómina, hablamos del 4% que le corresponde cancelar de pensión y de salud. El 1% para las personas que por su salario deben hacer un aporte al fondo de pensión obligatorio, y las personas que cumplen también con base para hacer retención en la fuente por salarios. La empresa debe también hacer una provisión de las prestaciones, de las apropiaciones, como lo es de cesantías, prima, intereses de cesantías y vacaciones por cada trabajador mensualmente. Y le corresponde como tal también cancelar para fiscales en porcentajes de salud, de pensión, de caja de compensación, de ARL, de SENA y de ICBF, si le corresponde como tal a la empresa, de acuerdo a la legalidad en la que esté la empresa. Aquí podemos ver los porcentajes que le corresponde al trabajador y que le corresponde al empleador dentro de la nómina. Seguimos con el leasing financiero. Entonces, el leasing financiero pues es una operación en la cual una entidad puede, por medio de una financiación, adquirir un activo, y este se cancela periódicamente como parte, como si fuera del canon. Entonces, una parte va destinada, según el porcentaje en el que se llegue a acuerdo, un porcentaje va destinado para abono a capital, o sea, como tal a la compra del activo, y la otra sí viene siendo como un gasto para la empresa, como arrendamiento. Entonces, inicialmente, como vamos a llevar un arrendamiento financiero de leasing con opción de compra, entonces lo primero que hacemos es que el total del activo lo vamos a llevar a un intangible, una 1625 de arrendamiento financiero, en un débito por el valor total del activo, contra una 2115, creando la obligación financiera con el banco a un crédito. Luego, mensualmente vamos a llevar el gasto y el abono a capital. ¿Cómo lo hacemos? Lo llevamos a una 5220 de arrendamiento, el porcentaje que corresponde como gasto mensual de arriendo. Luego vamos a causarle el IVA, la 240802, como un IVA descontable, ya que arrendamiento se está grabado con la tarifa general del 19%. Y luego ya hacemos el abono a capital a la 2115, disminuyendo la deuda con el banco, y ya la diferencia la sacamos del banco, cancelando como tal el primer mes de arriendo o el primer acuerdo. Esto va a ser periódicamente por determinado tiempo con el banco. Luego, después de hacer este primer pago, tenemos que hacer siempre también una depreciación junto con este pago. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a una 5265 de depreciación, pero de intangibles. ¿Por qué? Porque todavía el activo no es de nosotros. Entonces, tenemos que llevar a las 5265 intangibles contra una 1698, que también es depreciación, pero intangibles, porque por ahora el activo no es de nosotros. Ya en el momento de comprar como tal la casa,
o el local. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar de la 1625 de arrendamientos financieros el total del valor de la casa, lo vamos a acreditar dejando esta cuenta ya en cero y lo llevamos contra una 151695 que sería ya la compra, en donde estamos legalizando que el activo ya es de nosotros y le ingresamos el mismo valor, el total del activo. Entonces ahí ya vamos el débito contra la 1516, crédito contra la 16. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que también reclasificar la depreciación que veníamos haciendo. Entonces, vamos a sacar de la 1698 depreciación de intangibles, lo vamos a debitar y lo vamos a acreditar contra la 1592 que viene siendo depreciación de nuestros activos. Y luego quedamos ya con el saldo de la deuda que teníamos, lo que nos quedó en la 2115 ya después de los pagos realizados anteriormente, lo debitamos contra el banco la 1110, en donde ya estamos finalmente cancelando como tal la casa. Y ya aquí podemos evidenciar que ya la casa sería parte de nuestros activos en el movimiento que acabamos de hacer. Iniciaré con la exposición. Iniciaré hablándoles de las subvenciones. Como les pusimos la clase anterior, las subvenciones son dineros que se reciben para un proyecto en el cual va a participar una empresa privada y una empresa pública, o pueden ser dos empresas, digamos, públicas o dos empresas privadas. Estos dineros se reciben con el fin de llevar a cabo cierto proyecto y estos dineros no deben ingresar a nuestra contabilidad, sino a una cuenta por pagar, a una 28 de ingresos recibidos de tercero. ¿Por qué? Porque son dineros que nosotros recibimos para llevar a cabo cierto proyecto y de los cuales debemos rendir cierto informe hasta cuando nosotros llevemos a cabo o llevemos a término ese proyecto. Una vez llevado a término ese proyecto, se podrán ingresar los dineros y se llevará a una 429509 y se cruzará con la 28. Para que esos dineros puedan ingresar a nuestra contabilidad y puedan hacer parte ya de nuestro ingreso. Por otro lado, el tema que les voy a exponer son los contratos. En la actividad número 4 tenemos un caso que nos dejaron para analizar, entonces iniciamos con el caso. Dice que el señor Carlos es un contador de una empresa que se llama Acoatic SAS, que el señor ingresó a laborar a partir del 4 de julio de 1988 a través de un contrato a término fijo, que cuando salió la ley 100 en 1993 al señor le cambiaron el contrato, le hicieron como lo llamaron a arreglar y les pusieron ciertas condiciones a las cuales el señor Carlos accedió. No solicitan hacer la liquidación de ese tiempo de trabajo del señor. Entonces el contrato, la liquidación inicial irá del 4 de julio de 1988 al 23 de diciembre de 1993. Se tendrá en cuenta lo siguiente: para primas se liquidará los últimos 6 meses del año, ya que como es de nuestro conocimiento, las primas se liquidan 2 veces en el año. Entonces lo que le estaríamos debiendo al señor sería la última prima del año, que iría liquidada hasta el 23 de diciembre de 1993. Las vacaciones se liquidarán el último periodo trabajado por el señor, que vendría siendo más o menos, él habrá iniciado periodo de vacaciones el 4 de julio de 1992. Podríamos tener en cuenta que a la fecha del 23 de diciembre el señor no haya pedido sus vacaciones todavía, entonces tendríamos que liquidarle más o menos año y medio de vacaciones. Sería más o menos 11.5 días de vacaciones para el señor. Y en el área de cesantías le estaríamos liquidando también el último periodo del año, ya que como es de nuestro conocimiento con la ley 50 de 1990, se le solicita a las empresas que estas deben liquidar las cesantías año a año y las cesantías deben ser consignadas antes del 14 de febrero de cada año, o si no la empresa incurrirá en ciertas sanciones. Por tanto, solamente se le liquidará al señor el último año de cesantías, que iría del 1 de enero de 1993 al 23 de diciembre de 1993. Las cesantías se liquidarán, los intereses de las cesantías se liquidarán sobre el valor de las cesantías que nos haya dado, digamos, ese año. Para las cesantías acumuladas hicimos como un valor promedio de las cesantías que se consignarían más o menos al tiempo de retiro del señor, y el señor en cesantías tendría 399.992, teniendo en cuenta que los fondos de cesantías deben cancelar cierta cantidad de interés, pues por ese dinero que ellos están manejando. Siendo así las cosas, al señor le daría más o menos una liquidación
de 593.795 y se cambiaría de régimen para un contrato con salario integral. Tener en cuenta que para este salario integral se pacta un valor con el señor de 1.059.630. Durante el tiempo que el señor tiene este contrato no se hace ningún tipo de liquidación de prestaciones sociales, ya que el 40% de este valor se va a destinar para esos menesteres. Y esos valores se cancelarán por anticipado. Lo único que a la empresa le tocaría liquidarle sería los temas de parafiscales como es salud, pensión, riesgos profesionales y las vacaciones cuando el señor las solicite. Siendo así las cosas, el señor trabajó hasta el 2011, hasta diciembre del 2011, y nos dice que pasó a ser contratista a partir del 1 de febrero del 2012. Entonces, teniendo en cuenta esta información, analizamos lo siguiente. Voy a pasar al final de las preguntas que nos están haciendo, como para explicarles mi punto de vista, y después hacemos, digamos, que lo otro que nos están solicitando hacer. Entonces, a mi modo de ver, considero que la empresa está incurriendo en varias faltas. Primero, la ley dice que para usted terminar un contrato con su empleado, usted debe, por lo menos el empleado debe durar de 2 a 3 meses por fuera de la empresa, para que ese contrato, digamos, no haya una continuidad de un contrato al otro, que puede prestarse para más adelante tener inconvenientes y obviamente que la empresa incurra de pronto en alguna falta. Eso como primera medida en el contrato de término fijo a salario integral. No se está viendo que haya, digamos, una pausa de contrato. Entonces esto puede perjudicar a la empresa. Por otro lado, cuando se hace el traslado de contrato integral a prestación de servicios, me causa un poco de curiosidad que la empresa tenga un mes de intervalo al cual no nos aclaran si el empleado, digamos, siguió, a él se le terminó su contrato el 31 de diciembre del 2011, pero realmente le avisaron a él el 1 de febrero, que él iba a empezar como contratista. Entonces, si fue así, ahí la empresa estaría incurriendo también en una falta. ¿Por qué? Porque después de determinado tiempo, si un contrato se cumple el 31 de diciembre, a esa fecha usted le tiene que avisar, o con tiempo de anterioridad le deben avisar que su contrato a esa fecha se está terminando, ¿sí? Y igual, deben retirarlo de la empresa, deben salir de la empresa y dejar de aportar a la salud, a pensión, por lo menos durante 2 meses, para poderlo cambiar de régimen. En este caso, no sé si la empresa está haciendo realmente las cosas correctamente. Por tanto, yo o mis compañeros como asesores de la empresa consideramos que la empresa debe revisar a fondo estas liquidaciones, porque puede estar incurriendo en alguna falta que puede llevar al empleado a que los demande. Y recordemos que nosotros, después de una liquidación, tenemos hasta 3 años para poder, digamos, presentar algún tipo de demanda contra la empresa si no estamos de acuerdo en esta liquidación. Entonces, lo mejor sería, pues, obviamente, revisar a fondo la liquidación, que no se haya cometido ninguna falta. Si se cometió alguna falta, pues llamar al empleado, pues, para mediar y tomar ciertas decisiones donde se le pague algún dinero al señor. Si no se cometieron ninguna faltas, pues no hay problema, podemos seguir de amigos y terminamos nuestro contrato. Pero si no es así, sí es mejor llamar al empleado, porque la verdad es que una demanda laboral pues puede hasta llegar a terminar con una empresa. Entonces, pues lo mejor es tratar de arreglar en lo posible con el empleado. Por otra parte, no, si fuera, digamos, mi caso, yo no continuaría como el señor, o sea, de que me estén cambiando de contrato. No considero que mi trabajo vale, y pues que así como uno le abren las puertas en una empresa X, mismo las puede conseguir en otro lado. Siento que el señor no le están valorando su trabajo, siento que lo están viendo es más como un número y no como de pronto una persona que les ha ofrecido, digamos, durante muchísimo tiempo su trabajo, su vida, su conocimiento. Entonces siento que el señor no está siendo realmente valorado en la empresa. Por tanto, no creo que si estuviera en la misma posición del señor, la verdad aceptaría continuar con esos cambios de contratos como tan bruscos, digamos, sin cuidar el bienestar del empleado. Entonces, pues no continuaría con el contrato.
El trabajo nos solicita hacer unas liquidaciones. Entonces, en la primera parte se liquidó, que ya les mostré, la liquidación del primer contrato a término fijo. El segundo de salario integral solamente se liquidarán las vacaciones del año correspondiente al periodo que haga falta. Y en prestación de servicios no tiene ningún tipo de liquidación, ya que es un contrato. Como segundo punto, nos solicitan hacer una liquidación como término fijo desde la fecha en que ingresó el señor, que sería julio 4 de 1988 al 2018. Si el señor tuviera ese beneficio de quedarse durante todo ese tiempo, pues bien, el señor tendría, digamos, una buena liquidación, ya que se hace la misma liquidación que les planteé la primera vez. Para primas se toma el último periodo sin cancelar del año, los últimos 6 meses sin cancelar. Para cesantías se toma del primer día del año hasta el último día del año. Los intereses de cesantías irán sobre el valor liquidado de las cesantías, y las vacaciones también se están tomando sobre el último periodo que el señor, suponemos, no va a tomar. Por tanto, esta liquidación daría un valor aproximado de 1.295.343 pesos, y el valor promedio que se le había consignado al señor de cesantías en un fondo de cesantías sería más o menos de unos 26.013 pesos, teniendo en cuenta que este valor se puede incrementar con los intereses que pague el fondo de cesantías, como ya se lo había indicado anteriormente. Tendríamos un valor total de 27.808.829 para la última liquidación del señor. Teniendo en cuenta estos valores, pues obviamente al señor le convendría que no eliminara su contrato, sino que él siguiera, digamos, con un contrato a término fijo, ya que obviamente recibiría muchísimo más, teniendo en cuenta que ahora también hay otro tipo de beneficios para los empleados, ¿no?, que llevan determinado tiempo y años trabajando para una compañía. Espero que haya sido de su satisfacción lo explicado, y muy buenas tardes, Dios los bendiga.